Muy buenas noches a todos mis estimados alumnos y amigos. Bienvenidos a esta continuación de la clase. Gracias por acompañarnos, los que pueden asistir. Vamos a continuar entonces con la capacitación sobre este tema. Es que es una charla. Y vamos a continuar con las competencias de los señores inspectores de policía, en especial con el numeral sexto, que habla de la primera instancia. Medidas correctivas que están sujetas a doble instancia, que desde luego la primera es del inspector de policía, siendo la segunda instancia competencia de la autoridad de policía que así considere el señor alcalde, si no la va a asumir él, teniendo en cuenta lo que está escrito en el artículo 205, numeral 14, y podríase pensar también en el numeral octavo y obviamente teniendo en cuenta lo que está también en el artículo 207. Razón por la cual entonces se deben tener en cuenta estas facultades de segunda instancia. Pero en este caso pues no nos vamos a ocupar del tema, sino de la primera instancia. Entonces, la primera instancia que le corresponde al inspector o las medidas correctivas de primera instancia que le corresponde al inspector de policía, empezamos a ver que las tres primeras, la literal A, B, C y la G, son o tienen que ver con los comportamientos contrarios a la convivencia con relación a infracciones urbanísticas. Suspensión de construcción, demolición de obra, construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. No obstante, cuando leemos estas medidas correctivas de demolición de obra y de construcción, cerramiento, reparación y mantenimiento de inmueble, se advierte dentro del mismo articulado que también se ocupa o se pueden usar estas medidas correctivas para las amenazas a ruina. Alguien que tenga por ahí el código a mano para que analicemos esos comportamientos. ¿Y qué artículo? Qué pena, es que acabé de ingresar. Por allá el 192 en adelante, si no estoy mal. (193) Suspensión de construcción o demolición. Sí, 193. Consiste en el sellamiento y la suspensión de los trabajos de construcción o demolición de obra iniciadas sin licencia previa o adelantada con violación de las condiciones de la licencia. La medida será efectiva hasta cuando se supere la razón que dio origen a la misma. Miremos pues que entonces esta medida correctiva es solo para asuntos que tengan que ver con infracciones urbanísticas. Le encontramos también en el artículo 135 en sus parágrafos. Parágrafo primero y parágrafo segundo, que tiene relación directa con ella. Leamos el parágrafo primero del artículo 135. Parágrafo primero. Cuando se trate de construcciones en terrenos no aptos o sin previa licencia, se impondrán de inmediato la medida de suspensión de construcción o demolición y se solicitará a las empresas de servicios públicos domiciliarios la suspensión de los servicios correspondientes si no hubiese habitación. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Cuando se realice actuación urbanística sin previa licencia en predios aptos para estos menesteres,
sin perjuicio de la medida de multa y de la suspensión temporal de la obra, se concederá un término de 60 días para que el infractor solicite el reconocimiento de la Pero construcción. mire que allí dice suspensión temporal de la obra. ¿Sí? Entonces, obviamente tenemos, eso lo vamos a mirar cuando estemos en infracciones urbanísticas, no lo vamos a analizar tan profundo acá. Pero, obviamente, se tiene que tener en cuenta que allá en el artículo 135 habla de una suspensión temporal de la obra. Usted revisa, no hay ninguna medida correctiva que dé lugar a suspensión, que sea definida como suspensión temporal de la obra. Solo hay una medida correctiva que es de suspensión de construcción o demolición. Podríase pensar entonces, y algunos lo han advertido así, que la suspensión temporal de obra es un medio de policía para efectos de las infracciones urbanísticas, que por lo tanto no es necesario que se aplique el proceso verbal abreviado, sino que se dé la orden de suspensión con el sellamiento de, con la orden de sellamiento o con la imposición de sellos y de construcción. Pero vuelvo y repito, son temas que vamos a analizar cuando estemos por allá en lo que tiene que ver con infracciones urbanísticas. Artículo 194, demolición de obra. 194. Consiste en la destrucción de edificación desarrollada con violación de las normas urbanísticas, ambientales, ordenamiento territorial o cuando la edificación amenaza ruina para facilitar la evacuación de personas, superar o evitar incendios o para prevenir una emergencia o calamidad pública. Mire que a partir de ahí o cuando la edificación amenaza ruina, para. ¿Sí? O sea, esa demolición de obra se usa para aplicar como medida correctiva en caso de la violación de normas urbanísticas o cuando se amenace a ruina, la orden de demolición se debe dictar para facilitar la evacuación, para superar o evitar el incendio o para prevenir una emergencia o calamidad pública. Entonces, no hay el comportamiento, o sea, no existe un comportamiento contrario a la convivencia que diga amenaza ruina, sino que ocurren unos hechos determinantes que pueden dar lugar a la orden de la demolición de la obra. ¿Para qué? Para efectos de la evacuación, para efectos de la superación o para evitar incendios, o sea, se amenaza ruina. Obviamente, si está en un incendio, pues amenaza ruina. O para prevenir una emergencia o calamidad pública. Algunos consideramos y creemos, obviamente, que esta medida correctiva, para efectos de la aplicación de esta medida correctiva, listo, amigo, para efectos de amenaza ruina, no es competencia del inspector de policía, sino que es competencia del señor alcalde a través de la aplicación del artículo 202 como competencia especial. Como competencia especial. Ello en razón a que el artículo 202 advierte lo siguiente. Leamos el 202. Competencia extraordinaria de policía de los gobernadores y alcaldes ante situaciones de emergencia y calamidad. Sí. Dice entonces, ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias. Estas autoridades en su respectivo territorio podrán ordenar las siguientes medidas con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores. ¿Sigue una enumeración, sigo? Sí, exacto. Entonces, mire que en esos numerales, empezamos con el numeral primero, que habla de ordenar el inmediato derribo.
desocupación o sellamiento de inmuebles sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor. Ordenar clausura o desocupación ya de colegio, o sea, temas de orden o establecimientos públicos. Ordenar la construcción de obras o tareas de realización o tareas indispensables para impedir, disminuir o mitigar los daños. Y cualquier otra clase de medidas que permitan, y ahí hay 12 pues clases de medidas. Si revisamos, obviamente allí dice que no son medidas correctivas, o sea, que las 12 que hay allí no son medidas correctivas, son medidas que puede tomar el alcalde de manera excepcional para resolver esas situaciones específicas. No obstante, considero que se debe hacer a través del proceso único de policía, o sea, a través del proceso verbal abreviado. Otras, obviamente, se podrían dar por actos administrativos especiales, como el ejemplo del toque de queda y la ley seca del numeral sexto y séptimo. En fin, hay todavía una gran discusión frente a la aplicación específica del artículo 202 en cuanto al procedimiento. ¿Cómo se procede para aplicarlo? Vuelvo y repito, algunos advertimos que o consideramos que se debe hacer por proceso verbal abreviado, teniendo en cuenta lo que está escrito en el inciso del artículo 3º del código, ¿cierto? Otros advierten que se pueden hacer a través de orden de policía de manera directa, esto es a través de medios o actos administrativos. La realidad es que todavía, vuelvo y repito, hay una gran confusión, máximo cuando las sentencias de la Corte, la sentencia C391 y la C600 de 2000, la 391 del 2017 y la 600 del 2019, si de pronto algunos ya las han leído, advierten que las decisiones que den lugar a órdenes de policía deben hacerse a través de proceso verbal abreviado. Vuelvo y repito, situación por la cual, a mi juicio, todas estas numerales del 1 al 12 se deben hacer a través de proceso verbal abreviado. Podría ser de carácter general o podrían ser de carácter particular. Tema obviamente que es de muchísima discusión para efectos de la aplicación, En el artículo 193, 194, perdón, que habla de la demolición, vuelvo y repito, entonces hay allí, o encuentro yo allí, una diferenciación. Cuando existen comportamientos contrarios a la convivencia y que desde luego tienen medidas correctivas de demolición, pues no hay ningún inconveniente. Pero cuando estamos frente a la amenaza ruina, que no es un comportamiento, sino que a veces podría ser por solicitud del ciudadano, o a veces puede ser por una recomendación de las autoridades de riesgos y emergencias que advierten la necesidad de realizarlos. Entonces, se genera allí la dicotomía frente al tema de la competencia. ¿Es el inspector o es el alcalde el competente para ello? En todo caso, les dejo pues como una reflexión frente al tema
y es que no hay en realidad un criterio que determine a ciencia cierta, la posibilidad de resolver esta encrucijada. No tenemos unas decisiones de orden constitucional que nos diga, mire, en el tema de amenaza ruina va a ser el alcalde solamente o va a ser el inspector de policía. Podría pensar este servidor que cuando hay una solicitud de parte por un ciudadano per se, en el que solicita que se aplique la medida de demolición porque un bien amenaza ruina, puede ser en mismo en contra de él mismo, para poder, obviamente, realizarlo, que a mi juicio, cuando hay esta clase de órdenes, pues no habría necesidad de licencia de demolición. Entonces, que es un tema que nos vamos a analizar también cuando estemos allá en urbanística. Algunos advierten que sí se requiere, que la amenaza ruina, otros advierten que no, porque ese es el acto administrativo o es la orden directa de parte de la autoridad competente para determinar que como hay un asunto de emergencia, pues entonces se declara o se ordena la demolición o derribamiento. Y entonces, desde ese orden de ideas, a mi juicio es posible que el inspector de policía de previo proceso del balabreo ordene la demolición, eso sí, previo concepto o de la entidad correspondiente. Este es el departamento, como lo tengan allá dentro de la administración en su esquema eh, de gestión del riesgo de emergencia. El otro también tema es el de la construcción o cerramiento. En la construcción o cerramiento, que se encuentra en el artículo 186, leámoslo, doctora Pena. Bueno. Siga, compañera. Siga. 186. 186. ¿Quién? ¿Ya lo encontró? No, dale, ya lo encontré, pero si quieres léelo. Es la orden de policía de mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en mal estado o que amenace ruina con el fin de regresarlo a su estado original o para que no implique riesgo a sus moradores y transeúntes. Esta orden puede aplicarse a cualquier clase de inmueble. Se incluye en esta medida el mantenimiento y cerramiento de predios sin desarrollo o construcción. Si miramos entonces, también es un tema de construcción, por ahora revisemos el artículo 135. En el 135 también encontramos unas medidas correctivas de construcción y cerramiento y reparación, ¿sí? O sea, en el artículo 77 también, si no estoy mal, el artículo 111 también. Hay varios artículos que dan lugar a ese cerramiento y advierte la norma y en la parte final que se incluye, ¿sí?, en los predios sin desarrollo o construcción. Recordemos que hay predios de engorde que se pueden generar, que puede generar focos de no solo insalubridad, sino también focos de inseguridad, que a mi juicio también podría el alcalde, por artículo 202, también aplicar esta orden de construcción a efectos de preservar la convivencia y evitar que se altere la convivencia o que se generen focos de inseguridad o de intranquilidad ciudadana.
Nelly tiene la mano levantada, por favor. Doctor, muy buenas noches compañeros. Doctor, frente a lo de la demolición por ruina, por amenazar ruina, yo tengo un caso en donde una persona interpuso una tutela porque había tramitado una licencia y resulta que la casa se empezó a grietear y está a punto de derrumbarse, ¿sí? De venirse abajo. Posteriormente, pues en la tutela, la señora no ganó la tutela, toda vez que la señora no construyó de conformidad a la licencia otorgada. Ajá. Posteriormente me llega Pero una tutela a quién, es que solicitud no entiendo por qué tutela a quién. Tutela en contra de quién. de planeación y de la inspección de policía, que Pero ¿por porque qué? a ella le habían otorgado una licencia y la casa pues empezó a grietearse y a deteriorarse y obviamente pues Ya, está. loco ese abogado que la asesoró. Sí, entonces resulta que ahorita me envían un oficio de gestión del riesgo diciéndome, inspectora de policía, esa casa se tiene que demoler, emite la resolución. Entonces yo les dije, venga, discúlpenme, pero así como de buenas a primeras yo no voy a emitir una resolución porque ¿quién me está dando un concepto de que efectivamente esa casa se tiene que demoler? O sea, porque simplemente me dijeron la coordinadora de gestión del riesgo, que es eh, la secretaria de gobierno, me dice, emítase la resolución para demolición. Entonces yo le dije, venga, no, así no es porque yo luego emito una resolución y se tumba esa casa y donde me meto yo. Sí, entonces, pues de conformidad a lo que usted me ha manifestado, ¿no sería como mejor tirarle la pelotica al alcalde para que sea el alcalde quien emita la resolución y pues si es el caso, Pero si quieren tendrá que hacer demolerla, un que la... proceso, igual tendrán que hacer un proceso, solicitar un informe técnico especializado que diga que se debe demoler. Sí, ese fue el concepto que yo les devolví y yo les dije, me tienen que emitir un concepto bajo que Técnico, ustedes me están solicitando, técnico. técnico, sí, bajo que me están ustedes solicitando que yo haga, emita una Pero resolución tampoco para puede ser demoler. así, ese informe técnico. Lo que pasa es que, ven, Sí, no voy a resolver situaciones aquí porque no estamos en, es apenas, no estamos en los procesos, no estamos en los procesos todavía. Estamos hablando de los comportamientos, de las medidas correctivas. Estamos hablando de las medidas correctivas. Eh, Cuando estemos hablando del proceso, podemos hablar de cómo se practica la prueba, cómo se pide la prueba, cuándo se puede practicar la prueba, cuándo se puede pedir la prueba para no confundir las cosas. De buenas a primeras, no le pueden dar órdenes a usted de rumbo. Dígale al secretario de gobierno, eh, primero, usted es apenas el jefe funcional. El único que me puede dar órdenes directas sería el alcalde. Porque después del alcalde, el jefe de policía, la dirección de la policía, la tengo soy yo como inspector. O sea, el secretario de gobierno no tiene nada que ver en temas de derecho de policía. Un convida de piedra, no más. Todos los secretarios. Después del alcalde sigue el inspector de policía como autoridad de policía, artículo 198. No hay otra. Pues tampoco le puede dar orden en frente. Cuando llegue ese requerimiento, ustedes inician proceso. Proceso verbal abreviado normal. Y ya cuando estemos por allá, analizaremos el tema probatorio. Pero no se dejen mangonear de secretarios. Un secretario y nada, es lo mismo. Para efectos de policía. Porque después del alcalde es el inspector de policía la autoridad de policía. Entonces, así de sencillo. Ustedes tienen que sentar su postura y ponerse en la posición que son. Él podrá mandar en temas administrativos, pero no en temas policíacos. No en temas policíacos. ¿Listo? Entonces, sencillo. Ah, se llegó el oficio. Ah, listo. Es como un informe más para usted iniciar un proceso. Inicia un proceso común y corriente. Inicia un proceso común y corriente que lo vamos a ir viendo aquí en esta capacitación. No se dejen asusar por los secretarios de despacho. Y entonces, la reparación
Estos tres tienen obviamente relación directa con todo lo que tiene que ver con obra, construcción de obras. Y hay un literal G que habla remoción de bienes. Recordemos que la semana pasada que estuvimos en clase con el tema de los señores agentes de la Policía Nacional o miembro uniformado de la Policía Nacional, el miembro uniformado de la Policía Nacional tiene la facultad de remoción de bienes en términos generales. En términos generales. Incluso la ley, antes del decreto 555, que es el de fe de ratas, decía remoción de bienes en el espacio público y le quitaron el apellido en el espacio público y le dejaron remoción de bienes en todo momento, en toda cosa. Pero el inspector de policía tiene facultad de ordenar remoción de bienes solo en infracciones urbanísticas, solo en las infracciones urbanísticas. Y acordemos que la vez pasada que estuvimos hablando de esa medida correctiva, el inspector de policía de esa medida correctiva, en la descripción se advertía que es una orden que se le da a la persona que retire las cosas. No es que el inspector va a ir a coger las cosas, las va a echar al hombro para cargarlas para otro lado, no. Se le ordena que las quite de ahí. ¿Sí? Por ejemplo, podría darse la orden también a modo, esta orden, a mi juicio, se puede utilizar, cuando estemos en urbanismo lo vamos a ver, se puede utilizar a medio o a modo, perdón, de medio de policía. De medio de policía. ¿Cuándo? Cuando el inspector de policía ordena la suspensión de la obra y pone los sellos. Entonces, para evitar que sigan construyendo, ordena que se remuevan los ladrillos, las palas, todos esos elementos que sirven para la construcción, que sean retirados. Si no se, y ahí es donde tiene que ir acompañado la Policía Nacional. Si no cumplen con la orden, pues simplemente sería solicitarle a la policía la incautación de esos elementos para que no puedan hacerle conejo al inspector de policía y seguir construyendo después. Y seguir construyendo después. Por eso esos asuntos no se pueden hacer así como tan a la ligera. Se debe actuar en conjunto. La alcaldía debe tener un lugar para donde llevarse las cosas. O sea, deben hacer todas las herramientas necesarias para poderse hacer esta clase de diligencias. Bien, cierro el paréntesis del tema del procedimiento urbanístico porque no es tema de... Viene otra medida correctiva y es la restitución y protección de bienes inmuebles. Y habla el artículo 206, que son diferentes a los del numeral 17, del 205. Leamos el numeral 17, el 205, doctora. Bueno, una de las dos, o Carolina o Surán. Numeral 17, el 205. Lo lee, doctor. Entonces, ninguna de las dos. ¿Va a leer, Carlos? Bueno, hágale. Doctor, ya, 206, es que estábamos aquí. 206. Tranquila, doctora Carolina, hágale. Turno hoy a otra compañerita. 205, están en la oficina las dos, 205, numeral 17. Conocer en una única instancia de los procesos de restitución de playa y terrenos de bajamar. O sea, claro, como eso es competencia exclusiva del alcalde, la restitución de terrenos de bajamar, allá los amigos que están en la costa, pues entonces el inspector de policía le toca la restitución y protección de otros bienes. Todos los que están obviamente en el artículo 77. Si miramos el 77, es prácticamente la restitución la encontramos en el numeral primero. La restitución
le encontramos en el numeral primero, prácticamente que es la única medida correctiva que hay para ese numeral. Leamos el 77 numeral primero, por favor. El 77 numeral primero. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente. Medida correctiva. La medida correctiva es restitución y protección de bienes inmuebles. Por favor, revise la tabla ahí en donde hay más restitución. En el numeral 5. Sí. ¿Y No cuál más. es? ¿Y qué dice el numeral quinto? Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmuebles al titular de este derecho. En el uno es perturbar la posesión y el otro es impedir el disfrute de la posesión. Que eso hay que analizarlo cuando estemos allá en la protección de bienes, lo analizamos bien, bien desde el tema de los verbos rectores. Entonces, la restitución de bienes opera solamente para ese artículo. No obstante, tenemos que hablar que esa restitución y protección de bienes, no solamente de los bienes particulares, sino acorde con el artículo 77 encabezado, también de los bienes fiscales y de los bienes o los bienes de los bienes fiscales, de los bienes de uso público y espacio público. ¿Sí? Igual con el tema del literal F, que es el restablecimiento o sí, del derecho de servidumbre, que si lo revisamos, obviamente solo está o es una medida correctiva que solo es para el artículo 78. Pero allí hay un dolor de cabeza impresionante. Un dolor de cabeza impresionante, y es obviamente que de acuerdo a la norma, de acuerdo a la norma, el artículo 189, solo se protege la servidumbre señalada en escritura pública. Se olvidó el código de que la gran mayoría de las servidumbres, o que la gran mayoría del país todavía es rural, que la gran mayoría de servidumbres que están por allá en el campo han sido, de hecho, verbales, unas de hecho que se han permitido, otras que han sido otorgadas de manera verbal. Sí, pase por ahí, no hay problema. Y que obviamente recordemos que para efectos del derecho, en la única parte o en la única clasificación del derecho que la costumbre hace ley es en el derecho comercial, ¿cierto? Es en el derecho comercial. No obstante, también se puede acceder al derecho de servidumbre, ¿sí? Por el paso del tiempo, pero para ello, obviamente, se requiere de acción judicial, Entonces, ese restablecimiento del derecho de servidumbre que se encuentra ahí para los del artículo 78, que está en el artículo 189, habla de ordenar que se permita en el predio sirviente el uso de la servidumbre. Y también advierte que si se llegan a causar daños, repararlos a su costo. Pero no cualquier daño. Dice la norma que son daños ¿qué? Naturales. Y en eso sí teníamos que nosotros resolver algunas situaciones o había que analizar situaciones específicas frente al tema, por ejemplo, de las aguas, frente al tema de la contaminación,
y demás que puedan generar situaciones que alteren también el ecosistema y que puedan además ser comportamientos a el medio ambiente, al agua, al aire y demás que pueden ser concursantes de estos comportamientos. Entonces, la restitución para el artículo 77, la reparación el restablecimiento del derecho de servidumbre, perdón, del artículo 78, del artículo 78. Y viene otra medida correctiva, obviamente, que ya la que más le corresponde a ustedes y la que ustedes están ya duchos, que es la multa. Pero Oye, antes, muy mal. pero antes de la multa, pero creo que es el internet, pero la grabación va a quedar buena, tranquilo. Antes de hablar, Doctor, quiero hacerle una pregunta. Qué pena, buenas noches. sí, ya dirá, Respecto a la restitución de servidumbre que habla el artículo 78, numeral 1, para amparar esa servidumbre obligatoriamente debe estar constituida legalmente mediante escritura o sentencia. si no, no se puede, de acuerdo a la ley. Ya O cuando sea, estemos viendo por allá el seminario de protección de bienes, podríamos analizar algunas situaciones de carácter muy exclusivo, ¿sí? Que hemos considerado algunos locos como yo, que es posible que se proteja de manera temporal, ¿sí? Gracias, doctor. Pero de lo contrario, tendrá que ser siempre la que esté de acuerdo a la norma, no inscrita, sino que se haya otorgado a través de escritura pública, porque se puede otorgar y no inscribir. Ahora, desde la perspectiva aquí del litigante, uno podría pensar, cuando yo compro con anexidades y servidumbres, ¿cierto? Anexidades y servidumbre. Generalmente por allá hay una cápite, por allá en la escritura que dice que se venden cuerpos, ¿cierto? Con servidumbres, con mejoras, ¿sí o no? Y entonces uno podría entender que ahí está la servidumbre implícita, ¿sí? Pero ya eso es un tema que hay que saberlo manejar y hay que probarlo además, probarlo además. Pero le corresponde bien, obviamente, a quien la va a pedir. Eso no es tema del inspector de policía. Carolina. Doctor, pues yo tengo un caso en el que hay una servidumbre, pero solamente dice en la servidumbre que se permite el tránsito a unas mangueras por las cuales escurrizo de agua, dice, para agua. Y la CAR emite una resolución en la que le ordena al predio sirviente de esa servidumbre que tiene que hacer una caja dentro del predio del vecino y que la tubería no tiene que ser superficial, sino interna, o sea, con excavación. Y cambiar los tubos. El señor del predio sirviente, el señor del predio sirviente dice que él no permite eso hasta que no le paguen, pues, por esa otra servidumbre. Y la otra persona alega que ella ya tiene derecho a la servidumbre porque estaba, pues, escrita ahí. Pues yo estoy ahí como en este dilema, si efectivamente a la señora le toca volver a pagar por esa servidumbre porque no está específica de que tiene que ser con pero eso es un tema que excavación no es suyo. interna. Ese no es tema que es suyo. Ese no es tema que es suyo. Le tocará porque no le están perturbando la servidumbre. La servidumbre la están dejando o le están quitando el agua. No. No. No le están El dejando señor dice, ahí está el tubo, no le no te están lo dejo. exacto, no le están dejando hacer lo que ordenó la CAR. Ese no es problema del inspector de policía. Váyase para la autoridad judicial, no me jodamos. Vaya por otro lado. Ahí no hay perturbación por ningún lado.
No hay perturbación. Bueno, no. Sáquese eso y mándelo para el juez, que él ordene allá, obviamente, allá sí tendrá que pagar las, las compensas, creo que se llaman, hay que compensar todo el daño que se va a hacer y demás. Pero mire que es que en ese momento no hay perturbación. Bien, vamos a hablar sobre la suspensión definitiva de la actividad económica. Suspensión definitiva de la actividad económica. La suspensión definitiva de la actividad económica la encontramos obviamente en el artículo 197 y es la continuación, obviamente, de la suspensión temporal de la actividad. Recordemos que cuando analizamos la suspensión temporal de la actividad se dice que en el caso de incumplimiento se hace 90 días y si se mantiene, persiste en el comportamiento, hará la suspensión definitiva de la actividad. La suspensión definitiva de la actividad la podemos encontrar en varios artículos del Código, especialmente en los artículos del 38, que abre en todo donde tienen que ver con establecimientos de comercio, una actividad económica, perdón, ¿sí? Y unos generales, que no son determinados como comportamientos, pero son como consecuencia de o la reiteración en la conducta o la reiteración en la medida correctiva. Reiteración en conducta, reiteración en medidas correctivas. Lo encontramos en el artículo 92, numeral 15, que habla que en los dos, leámoslo por favor, creo que en los 2 últimos años se haya aplicado 3 medidas correctivas y demás. Veamos. 92, numeral 15. ¿Sí? Dice, cuando en el término de 2 años y en diferentes hechos se incurra en 2 o más comportamientos contrarios a la En 2 convivencia. años y en diferentes hechos, o sea, de cualquier artículo del código, se hayan aplicado medidas correctivas de qué? Se incurre en 2 o más comportamientos contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de la actividad o la multa o se repita dicho comportamiento contrario en alguna de ellas. Oiga, mire lo sencillito. En 2 años se hayan aplicado 2 medidas correctivas de suspensión temporal de la actividad o multa o se esté volviendo a repetir el mismo comportamiento en 2 años. Pero si miramos, por ejemplo, el parágrafo 6º del artículo 92, leamos el 6º parágrafo. Dice el 6º, quien en el término de 1 año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la medida de suspensión temporal será objeto de suspensión definitiva de la actividad. Mire la diferencia. El 92 numeral 15, 92 numeral 15, 2 años, cualquier comportamiento de cualquier parte del código que dé lugar a suspensión temporal de actividad, 2 comportamientos que den lugar a suspensión temporal de actividad o multa. De cualquier. Pero el parágrafo dice, cuando en 1 año se generen 2 medidas correctivas de suspensión temporal, pero por comportamientos del mismo artículo 92. Ahí sí, en 1 año. Pero cuando estamos hablando de uno del artículo 92, otro del artículo 93, otro del 38, perdón, estamos hablando de 2 años. ¿Sí la cogieron?
Y así encontramos en el artículo 38 un parágrafo igual, en el artículo 43 un parágrafo igual, en el artículo 93, en el artículo 94 y en el artículo 95 parágrafos similares que dice que en un año, si en un año se ha hecho un comportamiento contrario a la convivencia del mismo artículo que da lugar a suspensión, pues da lugar automáticamente a la suspensión definitiva de la actividad. Mire el tema. Suspensión definitiva de la actividad es acabar el establecimiento. Espectacular. Hay establecimientos que hay que acabar. ¿Sí? Acabarlo. Acabar la actividad económica. Matarla. Del todo. ¿Sí? Obviamente, la norma también dice que comprende la suspensión definitiva de la autorización o permiso en aquellos que hay autorización o permiso. Y entonces uno podría pensar, obviamente, en la droguería, en la farmacia, que tienen autorizaciones especiales, en la peluquería, en la carnicería, en la charcutería, que tiene autorización especial. Si usted lo revisa, no hay un permiso común, ¿sí? Pero hay una autorización y para el tema de manipulación de alimentos. En algunos se requiere. Y uno pensaría también, y algunos lo han pensado así, lo han hecho así, es que también frente al tema de la licencia de construcción, ¿sí? La licencia se le había otorgado, desde luego, para establecimiento de comercio. Entonces, también se cancela esa licencia. Algunos han llegado allá a esas decisiones. Obviamente que el propietario no tiene derecho a volver a abrir allá durante 5 años, nada. Otros, en cambio, obviamente han advertido, no, solamente al establecimiento que se le cerró. Eso quiere decir, era un bar, entonces podrá tener allá otra clase de establecimiento. Podríamos decir, si se cerró el establecimiento era porque se pasaba el horario, ¿sí? Porque le vendía menores. Entonces, obviamente, ya allá allá podrá estar, es una tienda de ropa. Una tienda de ropa. Oiga, eso es un tema bastante complejo. Todavía, vuelvo y repito, no se ha llegado a analizar con profundidad. Ahora, eso no solamente persigue al propietario del establecimiento de comercio. A mi juicio también persigue al propietario del local, por lo mismo. Porque si yo como dueño del local, cuando adquirí el local o cuando construí el local, lo construí, obviamente, y conseguí permisos, porque puede suceder que a veces el dueño de la construcción de una vez consigue que el local sea para los usos del suelo, sean para tales y tales actividades económicas, y si le cierran el establecimiento, y si se ordena también esa cancelación de ese uso del suelo específico o para ese tema en específico, él también está afectado y por ende deberá también ser objeto del proceso como tal. Esto en realidad tiene muchas connotaciones. No se ha mirado con la trascendencia que es, teniendo en cuenta además que dice la norma en el parágrafo que la medida se persigue aunque el establecimiento se traslade, y mucho más cuando el establecimiento se traslada para defraudar,
para defraudar el cumplimiento. ¿Sí? Para defraudar el cumplimiento. Entonces, el tema de la suspensión, no sé a quién le ha tocado suspensión definitiva de actividad. Yo conozco varios que les ha tocado y eso es más. Conozco una señorita inspectora, una señora inspectora, que además de eso, ella ordena, que a mi juicio es viable, Cámara de Comercio, cancele el registro de ese establecimiento de comercio en ese lugar, ¿sí? De esa actividad económica. Y que desde luego hay que dejar todo eso ¿en dónde? En el fallo, en la decisión. Ordénese la suspensión definitiva de la actividad económica del establecimiento de comercio de nombre tal con matrícula mercantil tal. Ordénese la cancelación de la matrícula inmobiliaria. Ordénese lo siguiente, o sea, de acuerdo a su criterio, ordenar, ordenar, ordenar y ordenar para poder hacer la ejecución. ¿Qué pasa con la ejecución de esto? A mi juicio también se le da conocimiento de la suspensión definitiva de la actividad a la Policía Nacional para que sepa que ese establecimiento ya no puede funcionar. Y después de notificado, después de haber quedado ejecutoriada la decisión, obviamente la persona tendrá que suspender inmediatamente la actividad y usted, inspector de policía, ir a materializarla con los sellos respectivos para que no vuelva a funcionar. Bien, vamos entonces por la otra, que es la medida correctiva de multa. Yo por lo les decía hoy que hoy nos demoramos también un poquito. La multa la encontramos en el artículo 180 y el artículo 181. Obviamente las multas en el artículo 180 son fáciles. Están divididas en 4 multas. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La tipo 2, 1 y tipo 2 se pueden conmutar. Obviamente a solicitud de quien se le haya señalado en el comparendo, no impuesto sino señalado en el comparendo, solicitar que se le imponga y se le conmute. Ya lo vimos la semana pasada. Pero viene el artículo 181 con las multas de las multas especiales. En la multa especiales encontramos también que hay 3 tipos. Las multas por infracción urbanística, la multa por aglomeraciones y la multa por contaminación visual. Las multas por aglomeraciones, pues obviamente ya no se aplican, fue declaradas inexequible los comportamientos, entonces por ende pues la medida está ahí porque no fue declarada inexequible la medida de multa, pero es inaplicable obviamente porque por sustracción de materia de los comportamientos. En cuanto a la infracción urbanística, obviamente tenemos que en ella a veces muchos inspectores se enredan con el tema de la determinación de la cantidad de salarios mínimos por los cuales se aplica la medida correctiva. Y podemos tener varios criterios. Y el primero que tenemos que hablar es de los criterios orientadores de los mínimos. El artículo habla de unos numerales o unos literales A, B y C que hablan de estratos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 y que hablan entre unos mínimos y unos máximos. Esos mínimos uno puede advertir que se aplican cuando no hay causales de agravación que se encuentran en el artículo 136. Leamos las causales de agravación de las infracciones urbanísticas, doctora.
¿Me ayuda, doctor? Ándale. Causales. Habla, dale. Artículo 136, causales de agravación. Tiene el carácter de grave toda infracción urbanística contemplada en el presente código que genere impactos ambientales no mitigables o el deterioro irreparable de los recursos naturales o del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, arqueológico y cultural. También tiene ese carácter la repetición en la infracción de normas urbanísticas estructurales del plan de ordenamiento territorial o el incumplimiento de la orden de suspensión y sellamiento de obra. Oiga, ustedes tienen allá a veces esos maestros de obra o esas constructoras que tienen 3 y 4 procesos. Ahí está. No le cobran la más barata y no la más grave. Si en estrato 1 y 2 no le cobran 5 salarios, no, 12 salarios mínimos por cada metro cuadrado. No, parió, la verdad. ¿Listo? También se puede, obviamente, cuando hay destrucción del medio ambiente, la más grave. Entonces, obviamente, la norma habla de, desde el principio de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, que también hay que hacer una ponderación. Entonces, cuándo es lo mínimo, cuándo es lo máximo, y fluctuar entre esos 5 y esos 12 salarios mínimos, entre esos 8 y esos 20, entre esos 15 y 25. Eso para efectos de las consideraciones, porque para efectos de la decisión como tal, uno encuentra que la medida correctiva de multa especial tiene unos techos. El techo máximo son 200 salarios mínimos. Cuando la multa pasa de los 200 salarios mínimos y el bien en su valor catastral sobrepasa los 200 salarios mínimos, entonces la multa máxima será 200 salarios mínimos. Podrá valer 1.000 millones la multa, pero si el bien catastralmente no vale sino 30 millones de pesos, pues la multa no valdrá sino 30 millones de pesos. Si la multa es de 80 millones de pesos y el bien vale 1.000 millones de pesos, pues la multa será los 80 millones de pesos. Y así. O sea, ahí el techo es los 200 salarios mínimos o el valor catastral de bien. ¿Ves? Todas las demás elucubraciones que genera, la mayoría de veces, cuando se hace todo ese análisis de estatus 1, 2, de los salarios y que se le aumenta el 25 y que se le aumenta hasta el 100 y que se le aumenta porque se están en bienes de uso público, que porque afecta al medio ambiente, eso a la final llega a que no puede pasar de 200 salarios mínimos o que no puede pasar de lo que está en el valor del catastro. Entonces, obviamente, para que ustedes no se enreden mucho con esas otras determinaciones. Ya la multa en cuanto a la contaminación visual, el tema sí es bastante complejo, porque va entre 1,5 salarios hasta 40. Pero para ello se necesita determinar exactamente la cantidad de metros ocupados indebidamente. Así cuando hablamos de esas vallas publicitarias y demás. Una gran sorpresa que trae la norma, que casi no se usa, y es que la multa se aplica a Raimundo y todo el mundo. La multa se aplica a quien puso la valla, al dueño de la valla,
y al propietario del bien donde está instalada la valla. O sea, a todos se les puede aplicar la medida correcta. ¿Por qué? Pues obviamente en el caso en que no se logre ubicar el propietario, ¿sí? O sea, el primero que tiene que perseguir, desde luego, es al anunciante, al anunciante, a la empresa, no sé. Si no, entonces se persigue obviamente a los dueños del anuncio. Y de no poderse lograr, pues obviamente a los dueños del inmueble, a los arrendatarios del inmueble, los que permitieron esa contaminación visual. Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí vamos pues con este tema de las medidas correctivas que tienen que ver en primera instancia de parte de los inspectores de policía. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, yo tengo una inquietud con el 205, fue el que dijimos de... Restitución de... Sí, el de numeral 1. 202. Eso, 202, numeral 1, creo que el que dice ordenar el inmediato de río, ocupación, sellamiento de inmuebles sin perjuicio, consentimiento de propiedad del tenedor. ¿Cómo iría este artículo relacionado con el 163? ¿Qué dice el 163? Que es el que habla de entrar sin permiso. No, es que en el 163 Preso solamente... a inmuebles sin orden escrita. Eso solamente lo puede hacer la Policía Nacional. Ah, entonces aquí ya es parte, digamos, de la autoridad local, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, listo. Esa era la inquietud, gracias. Sí, 163 es exclusivo de la Policía Nacional. Algunos han dicho que porque el encabezado del 163 no dice que Policía Nacional, entonces las autoridades de policía pueden hacerlo. No obstante, el parágrafo habla de que el personal uniformado de la Policía Nacional que realice el ingreso rinde un informe y además la Corte le puso una talanquera. Por eso nadie lo hace. Oiga, tiene que hacerse control judicial posterior. Y la Corte dio orden al Congreso de la República que hasta el 20 de junio del 2019 expidiera una ley. No lo han hecho. Expidieron una ley donde dijeran, oiga, ¿cuál es la jurisdicción y el juez competente? ¿Sí? Para el control posterior. Los términos para solicitarlo y los poderes del juez. Pero no obstante, la Corte se curó en salud, sabiendo de que eso no lo cumplen los señores de la senadores de la República, Congreso de la República. Digo, no obstante, si vence el tiempo, a partir de la fecha, mientras no salga una ley, lo harán los jueces de control de garantías. Y eso no existe sino en la justicia penal. Mires entonces que los jueces de control de garantías tendrán que analizar ese ingreso sin orden, porque un ingreso sin orden es como un allanamiento sin orden judicial. No sé si ustedes recuerdan cuando se analizó la sentencia C020 y cuando se analizó este tema por ahí en el 94 con la sentencia C024 del 94, de la que ya hemos hablado. Obviamente la Corte hablaba en su tiempo de la captura administrativa, del allanamiento administrativo. Y podríamos hoy en día estar hablando o equiparando el tema en el mismo propósito.
Esto sería un allanamiento, no judicial, sino policivo, para efectos de esas 6 causales del artículo 163. Y que por orden constitucional, obviamente desde la Corte Constitucional en sentencia 212 del 2017, advierte que se debe hacer con control posterior de juez de control de garantías, que son los únicos que hacen controles de tipo constitucional, porque recuerden que el juez de control de garantías es un juez de control constitucional, sin ser juez de tutela. Es un juez de control constitucional, obviamente, frente a la libertad y frente a la inviolabilidad del domicilio. Si no estoy mal, no lo recuerdo porque no me acuerdo bien, es un acto legislativo antes de la ley 906, con la ley 906, que se determina que esos jueces de control de garantía ejercen ese control constitucional a estas actuaciones. Que por lo tanto, a mi juicio, desde luego muy acertado la Corte lo advirtió, que para cumplimiento del artículo 163 y para velar porque no se violen los derechos fundamentales de las personas a las cuales se les viola el domicilio, se pueda ejercer ese control posterior por el juez de garantías. Entonces, mi doctor, no hay relación directa a mi juicio, por cuanto que en el caso de los artículos 202, la competencia está direccionada al señor alcalde y al gobernador de manera excepcional. Qué pena, yo tengo una preguntita. Sí. La verdad es que tengo como va para 2 años un proceso que no he podido cerrar por perturbación a la posesión. Sí. Hola. Sí, no, ya qué pena. Por perturbación a la posesión porque el presunto infractor no deja ingresar al predio y entonces le está entrando una humedad y se le está desboronando la pared al quejoso, pero no le permite el ingreso y yo pasé un oficio al jurídico del alcalde y pues dice que él no puede ordenar tampoco el allanamiento al predio y entonces ahí cómo se hace para saber qué es lo que está causando el daño y para subsanarlo. La verdad no se puede. Pero ¿y cómo hago para cerrar ese proceso entonces? Tenaz el tema porque no se puede ordenar un allanamiento. Al ciudadano le tocará. ¿La tutela no interno no opera ahí, doctor? No, tampoco, para que permita el ingreso. Ya otra vez volvió a aparecer y pues amenaza con que me va a pasar queja disciplinaria y todo eso, que porque como es de que yo no puedo solucionar. Pues que es que el hecho de que le pase una queja disciplinaria no quiere decir que con eso lo vayan a sancionar, obviamente. Yo Pero sé, mira, pero es que cuando estemos analizando por allá, lo revisamos con puntualidad. O no podríamos revisar porque no conozco todo el proceso, habíamos que mirar puntualidad del proceso para decirte, mire, hagámoslo de esta manera. Porque puede ser que el ciudadano le aparece la humedad y a través de la pared de él verificar si está, o sea, romper toda la pared de él para verificar si la humedad del otro. Y después cobrar por jurisdicción ordinaria los daños. ¿Sí? Ok, listo, doc. Bueno, esa es una opción. Eso es una opción, ¿cierto? Sí, listo, gracias. ¿Quién ha hecho la verificación? O sea, ¿qué entidad ha hecho la verificación? No, iba a ir infraestructura, pero pues como le digo, no permite el ingreso el presunto infractor. Ajá. Pero ya le dieron la orden de que permitiera ingresar.
Sí, claro, sí, señor, y fuimos con policía y todo, y pues la primera se escondió, la segunda se asomó, dijo que estaba ocupado, la tercera que porque hice 3 intentos y en la tercera ya no estaba. No, ya le dieron la orden de que permitiera ingresar. Sí, sí, señor. La orden se la dieron a través de un proceso verbal abreviado. Sí, correcto, sí, señor. Se fijó la notificación por aviso. No, no le estoy preguntando. No, la orden de ingreso. No, Se la hicieron pero a través. Exacto. Si le dan la orden de ingreso como una medida correctiva y él no la cumple, se le podría denunciar penalmente y se le podría empezar a cobrar multicas, que yo creo que como cobrar multicas, el tipo va a permitir el ingreso. Eso son otras vías, ah, pero eso es otro pero tema, pero vuelvo y repito que ya tenemos que analizar el caso concreto. Doctor, ¿En y qué ahí sí, está estado del muy proceso? de ¿En la qué unidad de estado del gestión del proceso no está? sabría riesgo. cómo o sea, no sabría cómo proceder ahí para como medida Por eso, correctiva ordenar el ¿en qué estado el proceso está? quedó ahí en que íbamos a verificar, o O sea, a sea, hacer la o sea, identificación del está predio. en pruebas, Sí, correcto, sí, señor, en etapa entonces probatoria. no se puede definir. Y el apoyo de la unidad de gestión de riesgo, doctor, ahí no podría entrar. Pero si no lo deja entrar, pasa lo mismo. No, Que no se puede pero allanar. digamos, o sea no son autoridad de todos modos por intermedio del alcalde. No, no se Eso puede es lo dejar, que no yo se puede ordenar pensaba. ingresar. Artículo 166 Yo pensaba que quedó, pronto el alcalde es podía. inexequible. No se puede, 162, no se puede ordenar el ingreso. No se puede ordenar el ingreso. Tranquilos que Doctor, o sea que ahí queda uno en la puerta, ¿sí? sí, sí. No puede, uno ahí Actualmente no toca puede buscarle la aplicar, tumba al o palo. sea, ordenarle que le permita el ingreso Por eso, pero para y dar si esa no orden, haces lo un cumple proceso. Por eso le digo, el ¿ha hecho artículo proceso verbal 35, abreviado? numeral 2. Por eso, ¿ha hecho proceso verbal abreviado para dar esa orden? No. Sugerencia, ahí hay que hacer un proceso verbal abreviado a modo de incidente. Por separado, donde se le ordene al ciudadano que permita el ingreso, como una orden de policía. Citarlo, oiga, venga, una audiencia. ¿Cuál es la audiencia? Usted no ha permitido allá, el comportamiento es reiterativo, se le da la orden de que permita el ingreso. El ingreso va a ser para tal día a tal hora. Se le dan los recursos de reposición y apelación. Qué bueno si no los presenta. Listo. Y si los presenta, que confirme el alcalde. Para tal día y para tal hora, se le ordena que permita el ingreso. Ese día no permitió el ingreso, entonces ya está en un incumplimiento. Entonces, fiscalía y además también se cita nuevamente y se empieza a aplicar las multicas. Doc, ¿eso también se puede aplicar para un establecimiento de comercio que nunca permite el ingreso? Pues para todo mundo. Estoy dando una idea del procedimiento que se podría llegar a hacer. ¿Yo cómo lo haría? Sentencia C391 del 2017 y C600 del 2019. Cualquier orden de policía debe darse a través de proceso verbal abreviado, cumpliendo todas las etapas del proceso verbal abreviado. A mi juicio, eso es una forma de dar orden de policía concreta, clara. ¿Sí? Porque usted lo que está buscando es prevenir que ocurra un hecho más grave. Sí, claro, por lo menos en mi caso que la pared se está viniendo abajo. Exacto. Entonces, Está le son esas cayendo cosas. encima a alguien. Por eso, entonces, es eso. Podría usted iniciar eso. O sea, estoy dando una sugerencia. Gracias, Doc. Me falta es buscar el modelito. No, sencillo. Hay que crearlos. Ah, Cita audiencia pública
Vea, a ustedes les cito audiencia pública por este comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Es un comportamiento atípico. No existe comportamiento contra la convivencia que diga no permitir el ingreso. Ese comportamiento sí existe. ¿En dónde? En el artículo 93, si no estoy mal, o 94, que los inspectores, que los comandantes de estación pueden aplicar. Lo que pasa es que si no saben la norma, pues no la pueden aplicar. ¿Sí? Para el tema de los establecimientos de comercio. ¿Sí? Que no permitir el ingreso, creo que por ahí está, en 93-94. Artículo 93, numeral 8. ¿Y qué medida correctiva es? Suspensión temporal de la Suspensión temporal de la actividad. el agente policial lo puede hacer. No me van a ingresar, inicio el proceso. Inicie el proceso, baje por internet lo de la Cámara de Comercio, quién figura en la Cámara de Comercio. La audiencia se hace estando o no estando el paciente. ¿Ya? Porque no está permitiendo el ingreso. Se ordena el sello y se pone el sello. Y esperar ahí hasta que abran. Está sellado. Y ponerle sellos por todas partes. El establecimiento de comercio. Eso es la perrada número 37, pero hay que enseñársela a los policías. Bien. Yadira. Sí, doctor, es que me presentaron precisamente ayer una querella. Los querellantes son 3 personas, entonces ellos aducen en el contenido que un vecino les perturbó la posesión a su servidumbre de tránsito, la tiene legalmente constituida a través de una escritura donde le redujo en su ancho en 50 centímetros, pero yo leyendo cuánto hace la fecha de los hechos, hace 2 años, doctor, ¿eso ya caducó la acción? No. ¿No? No. ¿Por qué, mi doc? Leamos el artículo 80 y verá. Artículo 80. Parágrafo. Solo para perturbación a la posesión para particulares. Sí, ¿qué dice? Parágrafo. Artículo 80. Leamos el artículo 80, por favor. Artículo 80. Sí. El parágrafo dice: la acción policial de protección a la posesión, la mera tenencia y servidumbre de los inmuebles de los particulares caducará dentro de los 4 meses siguientes a la perturbación por ocupación ilegal. Por ocupación ilegal. Habría que mirar el numeral del artículo 78. ¿Qué podría ser? Impedir. ¿Está impidiendo, alterando, interrumpiendo? O sea, el continuo uso está interrumpiendo. Es decir, doctor, claro, porque ellos van a ingresar con su carro y no lo pueden hacer bien porque le redujo como en 50 centímetros el ancho de la entrada que ellos tienen. O sea, interrumpe el continuo uso del servicio por vías de hecho. Sí, señor. Pero ya hace más de 2 años, si leemos el artículo 80, sí, los 4 meses ya se caducaron. Porque hay una vía de hecho. ¿Qué medio pueden utilizar? ¿Qué podrían? Jurisdicción ordinaria. ¿Pero qué acción? ¿Una restitución? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, la restitución de servidumbre, tal y como estaba antes. Bueno. Doctor, otra pregunta antes de que se me pase, es que su merced nos dice que de acuerdo a la sentencia 600 del 2019,
para para dar acabilidad a una orden debe ser a través de un proceso verbal abreviado. Entonces, a mí me queda la duda en los casos de cuando aplicaron comparendos, por ejemplo, por el artículo 35, numeral 2, que porque no tenía el tapabocas, porque no incumplió el decreto de queda o lo de medidas de seguridad, aplican ese desacatar la orden de policía, y si eso a través de un verbal abreviado, entonces no daría lugar a aplicar ningún Verbal. comparendo de esos. La sentencia dice que es por verbal y por proceso único de policía, o sea, bien sea por proceso verbal inmediato o por proceso verbal abreviado. Hay una interpretación de algunos inspectores, obviamente, es que han advertido que lo que está escrito en los decretos son órdenes de policía y por lo tanto si se incumplen estaría incurriendo en ese comportamiento. Ese es un tema de interpretación. Otros advierten que no se podría aplicar porque para que se cumpliese ese requisito, la gente tendría que haber dado la orden a través de un proceso verbal inmediato. Algunos advierten que el proceso, que mediante decretos, mediante leyes y demás, no sean órdenes de policía. Porque si no, cualquier violación a cualquier ley sería una violación al artículo 35, numeral segundo. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, también es tema de interpretación. Tema de interpretación. Personalmente considero que si el alcalde dio la orden a través de decreto municipal que fue publicado, que fue ampliamente conocido, es una orden de policía que se debería haber acatado. Y por lo tanto, entonces, se podría aplicar la medida correctiva del 35. Gracias, doctor.